where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Muchos líderes en el mundo invierten horas en su preparación de la comunicación efectiva. ¿Para qué? Para ser diferente. ¿Tú quieres ser diferente o te quieres quedar ahí? Invierte tu tiempo necesario en comunicación, en respiración, en técnicas de persuasión, en técnicas de sugestión, en empatía, en simpatía. Todo lo que ellos hacen lo vas a ver en este curso. Mi nombre es Carl Hoffman, especialista en comunicación efectiva. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablemos Pues. Hoy nos vamos a referir en este espacio a una campaña mundial. Esa campaña se llama Rompiendo Cadenas, apadrina a un preso político, y es promovida por el Organismo de Defensa de Derechos Humanos CASLA, que promueve la libertad precisamente de los presos políticos. Y es que estos están en varios países, en Cuba, Nicaragua, Venezuela, también en Bielorrusia, Irán, China y Rusia, naciones donde existe persecución por disentir, por motivos políticos, por no pensar igual. La campaña surge en un momento de reflexión, pero también de gran impotencia, y es que los presos políticos son los grandes olvidados en el mundo entero. Ellos no dan votos, y por eso es que es necesario visibilizarlos. Nos conectamos de inmediato con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, la abogada Tamara Sujo. Bienvenida, qué placer tenerte, Tamara. Hola, Nitu, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo. No, de verdad que, bueno, me ha sido difícil tenerte, pero te sigo e insisto, porque además a ti es muy fácil seguirte porque no sueltas el tema, estás constantemente, no solamente detrás de lo que sucede en Venezuela, sino del mundo entero. Es impresionante la capacidad que tienes de seguir todos y cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos en el mundo, y bueno, yo creo que esto te será reconocido en su momento como debe ser. Yo sé que muchos te lo reconocen, pero habrá que hacerte, bueno, yo no sé, un acto de reconocimiento. En serio, en nombre de todos los perseguidos, muchísimas gracias. Pero mira, empecemos de ya. Cuéntame, esta campaña, el nombre me parece espectacular. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se escoge al preso que se va a apadrinar? Es decir, ¿hay algunos parámetros de ustedes, digo yo, para saber cuál preso sí o cuál preso no? Yo, la verdad, eso lo desconozco. Mira, cómo funciona es muy sencillo, no es complicado, aunque las personas a veces piensan que, por ejemplo, llenar la ficha que tiene la página donde tú registras el caso es difícil de manejar para nada. Yo le he dicho a las personas que ellas llenen la ficha con lo que tienen, porque habrá muchos presos políticos que, por ejemplo, no tienen el DNI en la mano, la familia no lo tiene o no tiene el pasaporte, o que lo llenen con lo que lo tienen y que después, bueno, si nosotros necesitamos más información, se la pedimos, ¿no? Pero ya va, espérate, ¿una planilla en dónde? Una planilla en la página releasechange.org, que es la página de la campaña. Si la vamos a poner aquí al final en la descripción del programa. Perfecto. Y te digo, si no nos pueden hacer llegar por ahí, tenemos otro correo que es
caslarompiendocadenas@gmail.com, que es a lo mejor más sencillo para la gente manejar un Gmail que manejar en la ficha de la página, ¿no? Ok, ok. Nosotros, ¿qué pedimos? El nombre, por supuesto, de la persona, del preso político, la fotografía, a lo mejor si tiene un documento de DNI de esa persona y un relato corto de por qué está preso, en qué circunstancias, qué sufrió en esa detención o en ese carcelamiento y cuál es su estado actual. Eso es lo que pedimos, ¿no? Ok. Después nosotros hacemos, Nito, una búsqueda de la persona, verificamos que realmente esté considerado como un preso político por las organizaciones, con las distintas organizaciones que estamos trabajando, que es muy importante. Ujú. Y bueno, una vez que hacemos todo esto, hacemos una ficha y lo montamos en un documento de personas a apadrinar. Esa lista de personas a apadrinar la presentamos cuando nos van saliendo los futuros padrinos, ¿no? Y nos dicen, bueno, mira, yo quiero apadrinar a alguien. Bueno, ¿a quién quieres apadrinar? ¿Quieres que te mandemos un país específico o te mandamos todo el documento, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nos diga, pues nosotros le mandamos Cuba, Nicaragua, Venezuela, o le mandamos el documento completo y esa persona escoge el ahijado político que quiere. Esa es más o menos la forma. Lo más importante, Nito, es que sean presos políticos y por eso trabajamos con ONGs que ya han hecho ese trabajo y que ya han determinado que esas personas son presos políticos. Fíjate que nosotros decimos al principio del programa una frase que la tomamos de la nota de prensa de ustedes y es precisamente que ustedes han hecho esta campaña en un momento de reflexión, pero sobre todo de impotencia. Y esa palabra me produjo una angustia. Se está muy impotente con relación a los presos políticos. El número crece cada día más. No hay justicia en el mundo. ¿Qué está pasando? De verdad, mira, a mí me angustia tanto porque, bueno, quizás cuando uno vio que los sobrinos de Cilia Flores salieron en libertad, uno dijo, bueno, no hay justicia en el mundo, definitivamente. Pero los presos políticos que no hicieron nada, sino que lo que piden es libertad en sus países, sufren torturas terribles, un encarcelamiento absolutamente injusto. O sea, cuéntame de verdad, o sea, ustedes dijeron, oye, ¿cómo hacer para visibilizar a esta gente? ¿Cómo ayudar un poco más? Porque es que yo no sé qué más se puede hacer. Mira, el retroceso en materia de derechos humanos es lo que más, en mi caso particular, me ha impactado. Es decir, como tú dices, es una impotencia de ver, eh, como venezolana, te digo, porque tengo que enfocarlo desde lo que yo sentía y por qué nace esta campaña, ¿no? Claro. Yo pues realmente, y te lo comento a ti y a todos los que nos escuchan, yo he perdido la esperanza de una Venezuela democrática y libre, por ahora, o sea, por este tiempo, porque además, sea lo que suceda y que lleguemos a las elecciones que ellos están, esa fiesta electoral que hay ahora en el país, pues yo no veo que suceda lo que suceda en esas elecciones, Venezuela vaya a lograr unas instituciones independientes, unos poderes independientes y una democracia finalmente. Sobre todo con todas las fuerzas ocultas y externas que están dentro de nuestro país, tratando pues de evitar eso y de que si pues sacan algunas gobernaciones y algunas alcaldías sean repartición de parcelitas por haberse prestado al fraude electoral, ¿no? Que es así lo veo yo. Y yo Entonces, también, yo lo veo exactamente igual a ti. ok, entonces desde mi impotencia como defensora de derechos humanos, ni tu 22 años en esta lucha, es que no es de ahora, es que yo tengo desde que llegó Chávez defendiendo presos políticos y denunciando torturas y recolectando testimonios, es decir, es una historia, ¿no? Y cuando tú Sí. llegas a este momento en que tú durante 2 años pensaste que algo podía cambiar y no, nada cambió, y que ahora vas a unas elecciones con el mismo tirano, con el mismo CNE, con las instituciones igualmente secuestradas, pero además con 300 rehenes.
¿verdad? 300 presos políticos que nadie los nombra. No sé si te has dado cuenta cómo le han bajado el tema a los presos políticos, porque Totalmente. eso no da votos. Los presos políticos no atraen votos. A Nicolás le molesta que le recuerden que tiene 300 presos, más de 300 presos políticos, entonces no lo vamos a molestar, no hablemos tanto de ellos, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta de lo que te dicen las esposas, de lo que te dicen los hijos, de la Que pasa falta el tiempo y no pasa nada. de que Que más pierden bien la ahora vemos esperanza, ni tú, perdieron la esperanza, es decir, sí. sácame de aquí como sea. O sea, no importa que me voten del país, yo me quiero ir, o sea, ya yo no creo en justicias, en transiciones, en mesas de negociación, en esa famosa lista de presos que les hacían hacer que los entusiasmaban y después los dejaban presos otra vez y sacaban a 10 emblemáticos y los demás se te quedaban todos presos, ¿no? Entonces, yo creo que además de eso, yo llevo Nicaragua, llevo Cuba, llevo Bolivia, y llevo El Salvador, llevo México, es decir, mi instituto lleva la región. Y Ujú. en base a la región yo trabajo con informes, con información para los europeos, etcétera, y te das cuenta de que vamos para atrás, o sea, estamos retrocediendo, ¿no? Y Ortega cierra todas las ventanas y es una dictadura cerrada que hasta la Iglesia Católica está perseguida y tiene padres, tiene monseñores presos y no pasa nada, ¿no? Y Pero tienes a no más pasa nada ni siquiera con la iglesia, que es lo que a mí más me preocupa. O sea, eso. perdóname, esta es mi opinión mía, esta no te quiero meter a ti, pero es que yo lo que le oigo a Francisco son tonterías. En un momento de una crisis tan profunda como la que hay en la región, que va cada vez tomando más espacio, Ujú. porque ya también Europa está, tú sabes, bajo el acecho. Entonces, Muy lamentable, eh, Nitu. Ahí es es donde tú una te das falta de cuenta. liderazgo. Sí, El tema es que ahí no tenemos líderes en el mundo. Tenemos una cuerda de acomodaticio. Yo te vi un Twitter, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, sobre que tú decías algo así. ¿Qué sentirá Macron cuando le estrecha la mano a un violador de derechos humanos como llena de Nicolás sangre, Maduro? la mano llena de sangre. Llena de sangre. Sí. Pero es que Ujú. en el fondo yo creo que él no siente nada tampoco. Son muy acomodaticios. ¿Qué hace el señor Nicolás Maduro en una conferencia climática cuando ha acabado con el arco minero? Tal ¿Qué cual. hace ese Es señor así. en una crisis en una conferencia del clima cuando en Venezuela se están acabando estados completos a punta de agua y él está viajando divino? Chico, es un Así es. Y irresponsable. además, ¿en qué momento dejó de ser un criminal desconocido por la ¿Verdad? comunidad internacional? Y ahora todo el mundo va y le da la mano. ¿Ah? Bueno, pero no Por se sienta ejemplo. la supuesta oposición con él, pero por Dios, que yo digo supuesta oposición, y sí, repito, esto es mi opinión, porque eso no puede ser oposición. Unos señores que ni siquiera mencionan a un solo preso político, se cansaron de nombrar a Leopoldo López y hasta ahí Y, se verá, y, acabó. verás que, y verás que en esta próxima mesa mexicana escogerán a 10. Y esos 10 a lo mejor tienen la suerte de salir o de salir 5. Y se olvidó el tema otra vez de los presos políticos. Y no, perdóname, Nito. Viene Navidad. O sea, viene la campaña más nefasta que yo conozco desde que soy defensora de derechos humanos del año 2000. Una Mm, Navidad sin presos políticos, Nito. Esa es la cosa más pavosa que podemos hacer. Porque sí, entonces metes a toda esa familia, con incluyendo una niños, esperanza. con aquella esperanza de que los van a liberar porque es Navidad, ¿verdad? Cosa que no sucede, y llega enero y se acabó la campaña, se quedaron presos y las familias se quedaron por el piso. Yo no me presto más para una campaña como esa, Nito, porque me parece cruel, Es ¿no? cruel. Entonces, fíjate, después de esta reflexión que Sí, de este hicimos, desahogo, de de este esta rabia desahogo. contenida. Correcto. Sí, Y yo, bueno, imagínate, con tantos contactos en Cuba, con ONGs, con personas disidentes con las que trabajo, allá mira, son más Tamara, de 1.200 presos. Tamara, Presos sin más. yo me leo los informes de la ONU, libros que se han escrito sobre las torturas y no dejo de llorar. O sea, tengo que parar, tomar agua, descansar,
a veces lo dejo por días. No puedo con tanta maldad y con tanto dolor. Yo me imagino, yo no sé cómo vives tú, Tamara. O sea, de verdad, yo te admiro, porque hay que tener un temple, o sea, que yo de verdad no puedo. No, a mí me parte el alma. Además, la brutalidad, la bestialidad, la... No, mira, no solamente es un retroceso en la lucha por los derechos humanos, es que hay un retroceso hacia la barbarie. O sea, un Ujú. día de esto vamos a ver, que ya lo vemos en las cárceles, crucifixiones, que para mí es una barbaridad. Es que ya esa tortura la hemos tenido en Venezuela. Sí, la hemos tenido, bueno, falta Ujú. la corona de espinas, los latigazos, o sea, yo no sé qué falta, no te sé decir si, no quiero ni decirlo porque es como darle ideas a esta gente, ¿no? No, no, sí, te digo, porque Sí, es que toda la sí. brutalidad y la barbaridad está en las cárceles de Venezuela. Pero te comento una cosa, Nitu, y Ajá. perdón que te interrumpa. No, 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 por favor, el programa es tuyo. Sí, porque hay muchas personas que a lo mejor dicen, bueno, pero ¿por qué Tamara no habla solo de Venezuela, que hay tantos presos políticos y se refiere a nosotros? Y no, 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 ya va. Es que tan cruel es lo que sucede con los presos venezolanos, como lo que sucede con los presos nicaragüenses, como lo que sucede con los presos cubanos, pero como sucede con los presos de Turkmenistán, o de Mm. Bielorrusia, o de Rusia, o de China, o lo que está sucediendo con los detenidos de Irán, ni tú. Es Sí. decir, la gente no tiene a lo mejor la visión de lo que hacen las dictaduras, sobre todo de las que no se hablan. Eso es muy importante, porque Mm. los latinos hemos llevado el tema de las torturas y de lo que sucede con los presos políticos muy alto, pero hay dictaduras, Nitu, como la turmena o la bielorrusa, que la gente no sabe lo que le pasa a esos presos políticos, porque como no se hace escándalo, ¿verdad? Claro. Entonces no se conoce. Y no te quiero ni contar lo que sucede en esas cárceles, Nitu. Te puedo comentar una cosa. Sí. En Turkmenistán es una de las dictaduras más cerradas del mundo, tal como la de Nicaragua, pero aún más porque la de Nicaragua se habla en todas partes, la de Sí. Turkmenistán no. En Turkmenistán hay presos políticos que están detenidos desde el día en que los sentencian, cualquier año. Hay presos desde el año 2017, incluso anteriores. Desde el día que los sentencian, ese es el último día que la familia y los abogados lo ven. Más nunca los ven, porque no Dios tienen visita, porque no existe la visita familiar para los presos políticos de Turkmenistán. Hay personas que desconocen si siguen vivas o si siguen muertas. Incluso hay algún caso que nosotros estamos de alguna manera llevando y conociendo, que la familia supo de esa persona porque le entregaron el cadáver, Nito. Más no había sabido más nada de ellos antes. qué Y tengo, tristeza. por ejemplo, la información de que las personas de la comunidad LGTB en Turkmenistán, dentro de las cárceles, le parten las piernas para que no puedan caminar, para que se arrastren todo el resto de su vida mientras están presos. O Que es sea, para siempre. Que es para hasta que... siempre, para siempre. Y la cárcel política de ese país está en el medio de un desierto, en el medio de un Qué desierto, calor, qué en las desesperación. condiciones más infrahumanas que te puedas imaginar, ¿no? Donde los presos son basura, o sea, es como un desecho, ¿no? Los presos Y políticos. nadie hace nada. O sea, Nadie hace nada. Y en Bielorrusia, para mencionarte, porque pero tú me estás nombrando puros gobiernos que son aliados de Venezuela. claro, pero Todos claro. son todos son amigos de Pero, Maduro. pero por supuesto, porque todos son del mismo talante criminal, Nitu. Es como si tuvieran un patrón, ¿no? Porque yo digo que las torturas nuestra región, en América Latina, es un patrón. Claro. La incomunicación, las celdas 2x2 sin ventilación ni aire, la tortura blanca, la tortura psicológica. Es llevar al preso político, aunque no lo estés golpeando, a desear morir, Nitu, porque son testimonios que yo he obtenido que no se me olvidan. Es decir, esa persona, antes de la incomunicación total, mira, en Nicaragua, en este momento, los líderes ex candidatos presidenciales, sobre todo hay unos que están en huelga de hambre, tienen prohibido hasta escuchar voces, hablar,
tienen prohibido hablar para no escucharse. No pueden escuchar sonidos de ningún tipo. Y por supuesto no ven personas, o sea, la incomunicación es total, sin que le permitan ni siquiera una etiqueta de un remedio para leer diario, nada. Entonces te vuelves loco. La idea es de alguna manera llevarte al extremo de afectación psicológica, que cuando tú sales de ahí no eres la misma persona más nunca, ni tú. Salvo que tú estés preparado para ese tipo de torturas, que a ti te hayan formado para resistir, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando iniciamos esta campaña, yo dije, no, es que no vamos a hablar solamente de los presos políticos latinoamericanos, no, porque es que hay horrores en todo el mundo. ¿Por qué vamos a dejar los que también son presos políticos del resto del mundo? Vamos a hablar de todos los que podamos, ¿no? Y con visibilizar una causa, dos causas de Turkmenistán, dos causas de Bielorrusia, dos causas de Rusia, dos causas de Afganistán por motivos religiosos, la persecución contra las mujeres, o sea, con visibilizar dos causas y hablar de lo que sucede en ese país, estamos ayudando muchísimo a esas personas, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda la importancia de esta campaña? O sea, digo, el ciudadano común, con un retweet, con una fotografía, Mira, yo tengo además un desencanto tan grande con la prensa venezolana, bueno, porque no ha habido un levantamiento realmente del gremio para decir ya basta. Sí, sacamos un flyer de un periodista, de un colega preso y tal, pero hasta ahí. Y habría que llenar los portales, las redes sociales de información al respecto. Y no lo estamos haciendo tampoco. Y no lo estamos haciendo, no, estoy hablando de Venezuela, pero no se está haciendo en Latinoamérica. El silencio es abrumador. Yo creo que el silencio nos tiene a mí me tiene abrumada el silencio. O sea, ayer, por ejemplo, hubo una información increíble sobre Alex Saab y yo me pregunto, ¿cuántos medios la han sacado en Venezuela? Nadie se atreve. Pero Alex es que Saab, fíjate que el régimen logró lo que quería, Nito, que es el control social a través del miedo. Una de las cosas denunciadas por el Instituto Cásel en todos los informes sobre Venezuela. El control social a través del miedo es uno de los métodos que el régimen cubano consolidó en Venezuela con los cambios que se hicieron en los manuales de las policías de inteligencia, ¿no? El control social a través del miedo, tanto psicológico como de grupos y de individual. Es decir, Nitu, ellos han trabajado para que hasta la propaganda que tú ves en sus canales o la propaganda que el régimen difunde por las redes sociales, tienen todas una intención. No sale nada a través de los medios que ellos controlan, ni de las redes, que no esté fríamente calculado. Cualquier cosa que dicen, cualquier cosa que hacen, es parte del plan, es planificado. Y el manual de contrainteligencia, esa reforma que hicieron en el manual de contrainteligencia, la división de contrainteligencia militar, que es una copia del manual cubano adaptado a Venezuela, te habla de todo eso. Y cuando tú entiendes que esto es un plan que han implementado en estos 20 años y lo han desarrollado, que las personas son perseguidas, escuchadas, amedrentadas, le tocan a la familia, le tocan a los niños, a los militares le dicen que saben qué hacen las esposas, que saben qué hacen los niñitos, dónde están estudiando, le llegan a los colegios. Es decir, la intimidación y el miedo a través del control social es lo que ha hecho que Venezuela hoy esté como esté. Pero no solamente Venezuela, Tamara. No bueno, solamente... eso mismo sucede en Nicaragua, eso mismo sucede, o sea, es un patrón, por eso te decía, es un manual, ¿no? Exacto. Y lamentablemente, Nitu, en el continente, pues vamos para atrás, porque los amigos de Maduro se están empoderando, porque los amigos de Maduro han llegado al poder
Y entonces ya Maduro no es un tirano criminal, sino es el amigo de todos, ¿no? Es el amigo que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene minas, que tiene dinero y que tiene para salvar al mundo de esta guerra que está sucediendo de alguna manera desde Sudamérica, ¿no? Lamentablemente eso es así y por eso en parte la campaña, Mito, porque los grandes olvidados son aquellos que están presos hoy en día por nosotros. Los grandes olvidados son aquellos que salieron a las calles a pedir libertad y que están presos ahora porque estaban pidiendo libertad y democracia por nosotros, por el resto de los ciudadanos de todos los países. Entonces, Sí. ¿cómo los vamos a dejar en el abandono? O sea, a mí me parece eso criminal, Nito. A Sí, mí me no, parece criminal que no se hable de las personas que están detenidas. ¿Cuántas veces no escuchamos en Venezuela pedirle a los militares que reaccionaran, Mito? Y que le pidieran la renuncia y que no dejara que, o sea, ¿cuántas veces no les dijimos y no les pedimos que no se dejaran quitar la democracia y que defendieran la Constitución? Ahí están presos los que defendieron la Constitución, torturados, muchos a lo mejor violados, etcétera. ¿Y cuál es sí. el ejemplo? ¿Cuál es el mensaje cuando tú presentas a un capitán de fragata en un tribunal y se le muere frente al juez y lo presentas torturado, destrozado, destruido, ensangrentado? ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas al resto de la Fuerza Armada? Por ejemplo, Si te pones cómico, te pasa lo mismo. es lo mismo, porque es que no hay Estado de Derecho y cuando no hay Estado de Derecho y no hay sistema de justicia y no hay poderes independientes, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, la indignación que yo tengo, Nito, es que en qué momento cambiaron las cosas en nuestro país para ahora estar en una fiesta electoral. O sea, no entiendo, yo no entiendo, no sé qué explicación hay, ¿no? Porque además, en el momento en que el fiscal de la Corte Penal Internacional estaba solicitando a la Sala de Asuntos Preliminares la autorización para continuar con la investigación, presentando las pruebas irrefutables de la vergüenza que tiene que haber pasado el fiscal de la estructura represiva de Maduro, ¿verdad? De cómo le refutaron esas 18.000 páginas que él presentó en la Corte. En el momento en que el fiscal estaba hablando, Nito, estaban los cancilleres en Argentina, el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Las tres dictaduras en la cumbre de la Burlándose burlándose. del mundo. Entonces, ese es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cómo entonces ayudar a los que nadie ayuda? ¿Cómo ayudar a aquellos que dieron todo y que hoy en día están presos por haber pedido democracia y libertad? Yo creo que esta campaña, a mí lo que me ha gustado y lo que me tiene emocionada, Nitu, es la reacción de los padrinos. Es la reacción de yo quiero ayudar, yo quiero hacer cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Quién tiene la lista? O sea, ha sido una solidaridad que me tiene, que creo que me ha limpiado un poquito el almita, ¿no? Y me ha dado Claro. energía, ¿no? Porque cuando tú ves que sí hay gente que quiere ayudar, que sí hay gente que se quiere preocupar, que sí hay gente que quiere visibilizar a ese preso y darle y ser su voz y mostrar lo que sucede en su país y además te dice qué más podemos hacer, qué vamos a hacer ahora y están pendientes, dices, oye, todavía hay humanidad, Claro, claro que todavía hay sí. seres humanos que valen la pena, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, esa es la campaña y ojalá tuviéramos, la idea es tener padrinos que tengan que sean personas reconocidas en el mundo, en su mundo, ¿no? Pueden ser diplomáticos, políticos, deportistas, artistas, personas que tengan, ¿cómo se dice? Mucha influencia, ¿no? Ajá. Y que puedan hablar de ese preso político, porque de nada sirve que nos busquemos personas que no son conocidas, que no Claro, saben usar redes, etcétera, porque pues no vamos a quedar en lo mismo, ¿no? claro. Entonces, y que esa persona se comprometa a ser la voz de ese preso político. No pedimos, sino que lo tengan siempre presente cuando estén en lo que están haciendo, que lo nombren, que escriban cartas, que hablen cuando les está sucediendo algo y lo denuncien, ¿no? Claro. Y bueno, hasta ahora así ha sido lo que nos está pasando. Al día de hoy tenemos
38 Apadrinados. ahijados y 38 presos políticos apadrinados de varios países del mundo, ¿no? Qué bonito. Y dime algo, ¿y cuántos presos tiene el Instituto Casla contabilizado? Si te sabes la cifra. La lista. No, la cifra, la cifra. ¿Cuántos presos políticos en esos países? En Nicaragua, Cuba, Mira, en Venezuela, Nicaragua Bolivia. son alrededor de 120 presos políticos. En Venezuela son más de 300. Lo que pasa es que como las ONG venezolanas tienen cifras distintas, Claro, unos manejan más y otros manejan menos, pues yo me centro en 300, porque hay unos que dicen que son 340 y otros que dicen que son 270, yo me siento en 300, ¿no? exacto, la media. Este, en Cuba hay aproximadamente 1.200 presos Qué barbaridad. políticos. En Bielorrusia, no vas a poder creerlo, dame una cifra y te cuento. Oye, no sé, 400. No. ¿Más? De las manifestaciones, solamente de las manifestaciones que le hicieron a Lukashenko, son 1.800 presos políticos aproximadamente. Y desde que comenzó la guerra de Ucrania, han capturado a más de 7.000 personas que los ¿Qué? acusan, sí, que los acusan de traición a la patria por supuestamente estar del lado de los ucranianos. Entonces los han metido presos. De hecho, te voy a comentar una cosa. Mi Ujú. ahijada, te la voy a mostrar un momentico por aquí. Yo Claro, escogí a esta ahijada, no sé si la puedes ver. te la vemos perfectamente. Ella es una cantante bielorrusa. Ajá. Ella este, está presa porque en agosto de este año, en Minsk, en la capital de Bielorrusia, en un concierto que tenía con su banda, porque ella tiene una banda musical, cantó una canción ucraniana Ay, y por eso, pidiendo la paz. Y además recolectaba ayuda humanitaria para mandarle a los ucranianos. Esta valiente muchacha, que se llama Merien Erasimenka, está presa desde medio de agosto por haberse atrevido a cantar una canción ucraniana en su concierto, ¿no? Y se la llevaron presa a ella, se llevaron presa a su banda y se llevaron preso al dueño del local junto con la esposa. A mí me han contado las ONG con las que estamos trabajando con ella, a quien yo pues le pedí la autorización para poder visibilizar su caso, me han comentado que se le ha caído hasta el cabello, hasta el cabello. Entonces, imagínate, ¿no? Bielorrusia, más de 14.000 presos políticos, de los que nadie sabe nada, Anito. Turkmenistán, no sabemos la cifra exacta, de los presos políticos que existen, pero hay hasta presos por un movimiento que se llama Movimiento Gulen. El movimiento Gulen es un movimiento islámico ¿cómo se dice? No extremista, ok. ¿no? Que es turco, movimiento turco, y desde que sucedió el golpe que denunció Erdogan en Turquía, Ujú. Erdogan recogió y metió preso a todo el movimiento, a todos los representantes de ese movimiento, y el dictador de Turkmenistán, perdón, para congratularse con Turquía, ha metido preso a todos los del movimiento Tú me Gulen vas de a su perdonar país. mi ignorancia, pero yo no sabía que existía ese país. O sea, esto es Mm, diferente a Turquía. Sí, es otro país. Sí, sí, sí. Eh, Además, eh, es un país inmenso. Si tú lo buscas en la geografía, tiene un territorio grandísimo y es uno de los primeros productores de gas del mundo. Imagínate tú, Ujú. discúlpame mi ignorancia, ya lo voy a ir a buscar cuando termine contigo, porque, pero es un país creado luego de la guerra. Es que de verdad que nunca lo estudié, Bueno, este, nunca lo estudié. si lo buscas, o sea, si lo googleas, mira qué grande es. Mira, es más, lee lo excéntrico que es el dictador, cómo se visten las personas, las estatuas de oro y mármol que hay en toda la ciudad que le hacen gloria al dictador No te y la puedo creer. situación. Sí, 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 es impresionante. O sea, te porque yo tampoco lo conocía mucho y te voy a ser sincera, ¿no? Hasta que llegó, pues, estamos hablando del tema de los presos políticos y nos llegan casos de Turkmenistán, ¿no?
Entonces, sería muy bueno que lo Lo voy a googleen. hacer porque de verdad confieso mi absoluta ignorancia al respecto, pero Sí, es un me país encanta que tú, que tú nos visibilices la situación allí. ellos Este, persiguen a los católicos, es importante, además, ¿no? A los católicos hay una gran comunidad de protestantes, de católicos protestantes, de evangélicos, o sea, lee un poquito para que tú veas que es una de esas dictaduras que tú dices que nadie conoce, por eso mismo, ¿no? Y en el caso de Bielorrusia, lo que está sucediendo, ¿y qué no estará pasando en Irán, Nito? ¿Qué no estará pasando con todos esos detenidos manifestantes, muchachas y hombres que el canciller hace 4 días se atrevió a decir que a los manifestantes habían que pasarlo por la pena de muerte, había que pero darles ayer, pena de ayer muerte? mataron, perdón, la semana pasada mataron a otra muchacha a golpe. Y fíjate que ya no es un Ya no es escándalo. noticia, Ya ya no es la un noticia escándalo. bajó, O sea, ya el sí, mundo no le bueno, mataron, importa, fíjate ¿no? como te lo estoy diciendo, mataron a otra. O sea, Ujú. esa muchacha tiene nombre, apellido, papá, mamá, hermano, familia, que la lloran y la sufren. Pero ¿y tú Pero sabes así, cuál es el peligro? Que se ujú, deje de hablar de ellos. Porque en claro. el momento en que el mundo se olvida que en Irán está pasando lo que está pasando, ahí van a arrasar con todos esos muchachos y con todos Pero es esos que manifestantes. fíjate esto, por ejemplo, ¿no? En Venezuela han cerrado en los últimos meses 100 emisoras de radio. Ujú, O sea, correcto. uno lo dice así facilito, oye, 100 emisoras de radio, 100 emisoras de radio. ¿Están preparando unas elecciones? Yo no lo sé. Pero ¿quiénes hablan de que estén, de que Nadie, nadie. Las nadie? ¿De qué emisoras, habla la gente? Oye, así es. de chino, que estaba en Ujú. un sitio, que la mujer lo secuestró, Eso que la sí es mamá noticia. Eso es la noticia. Y yo no te voy a Ujú. decir que sea o no sea importante chino, también es un ser humano y es importante. Pero tú sabes lo que es que toda la prensa venezolana hable del caso chino y no de las 100 emisoras que se cerraron y no de los 300 presos políticos que existen. Y los candidatos no pueden, o sea, ¿cómo estás hablando de unas elecciones y te están cerrando 100 emisoras de radio? Es decir, ¿qué te está diciendo la tiranía, vale? ¿Ah? No, sí, sin duda alguna, la escasez, la falta de liderazgo en nuestros países es, es lo peor que nos ha sucedido. No tenemos, de verdad, yo siempre nombro a uno para no nombrar político. No tenemos a Juan Pablo II, que no lo Así tenemos. es. Y no voy a nombrar a los políticos porque es que, ¿para qué? ¿Para Mm. qué? Tamara, ya para terminar, porque siempre te veo activa en el tema de cómo va el caso de Nicolás Maduro, de sus violaciones a los derechos humanos en la Corte Penal Internacional. ¿Qué novedades tienes? ¿Tienes Bueno, alguna? desde la solicitud del fiscal para continuar la investigación, la Exacto. solicitud a la sala de jueces, yo creo que fue fulminante su informe, ¿no? Un Ujú. informe de 63 páginas, 64 páginas, donde no solamente desmantela todas las mentiras que Tarek William quiso meterle a la sala de jueces, dirigida a la sala de jueces, para pedir la suspensión que se inhabilitara al fiscal, sino que además nos dice a nosotros los venezolanos la clase de justicia que tenemos y que Tarek William quiere hacer ver como que podemos hacer investigaciones serias y creíbles. Cuando te dice Nitu que solamente ha investigado 2 casos de tortura, Nitu, ninguno de violencia sexual ni violación, te dice todo. Es Todo. decir, es como si la historia desde el 2014 al día de hoy no existiera. No hubieran habido asesinatos, no hubieran habido. Recientes no son muchos más de 300, 400, más de 1000 torturados terriblemente. No existió la violencia sexual, o sea, no hubo niñas, niños, jóvenes, adultos, militares que fueron violados o que fueron abusados sexualmente. Y además, según Tarek William, no es sistemático, que es por supuesto, el que sea sistemático y planificado es lo que lo hace un crimen de lesa humanidad.
Es lo que Claro. nos hace denunciar en la corte. Entonces, no construyeron cárceles para presos políticos, no hay cárceles clandestinas para torturar a los presos y a los detenidos y perseguidos políticos, no las reformaron, no educaron a los oficiales y a los funcionarios para que aprendieran a torturar y a perseguir y a amedrentar y a intimidar. No existen esos códigos y esos manuales de inteligencia. Ellos creen, ni tú, no se puede decir groserías, ¿no? Sí puedes decir lo que Ellos tú quieras. creen que uno es pendejo. Sí, Ellos creen que los venezolanos somos pendejos, Nito. sí, Y lo que se les olvida es que organizaciones como la mía, personas, organizaciones regionales como el informe de la Secretaría General de la OEA, de expertos independientes, que fue tan valioso en ese momento, en su momento, porque es al que se adhieren el resto de los así es. estados que denunciaron, ¿verdad? El informe del alto comisionado anterior, que hizo informes, dos informes donde dijo que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y ya él marcó la pauta también. Es decir, ellos creen, Nitu, que la OEA, la CIDH, las oficinas del alto comisionado, los grupos de trabajo de Naciones Unidas, las ONGs y todos los que han denunciado, no existimos. Y que ellos creen que se pueden reír de nosotros, Nito. Pero Y yo te fíjate voy a que, decir una cosa, uno dime, de los crímenes o dos de los crímenes que no tienen vuelta atrás en la Corte Penal Internacional, NITU, y que tienen cadena de mando precisa y clara porque las víctimas las han denunciado con nombre y apellido, son las torturas y la violencia sexual. Y eso no lo pueden tapar. Y lo peor de todo, Nitu, es que no pueden quitarle la responsabilidad a la cadena de mando, porque la cadena de mando participaba, inducía y conocía esos crímenes cuando estaban sucediendo en los distintos cuerpos de inteligencia. yo te quiero preguntar una cosa, Tamara, tú que has hablado con tanta víctima, ¿qué te dicen ellos? Por ejemplo, yo no logro entender cómo alguien puede disfrutar violando a otra persona. O sea, en mi cabeza no cabe. Torturándolo, ensangrentándolo, infringiéndole dolor. Te pregunto, ¿qué te han contado las víctimas? ¿Realmente estos son unos animales? Fíjate, yo ayer, por una cosa del destino, no me preguntes por qué, me cayó, yo estaba viendo un programa y de repente me entró el juicio que se le hizo a Nicolás Cruz, que fue el muchacho este de 19 años que asesinó en Parkline a 17 compañeros e hirió a 17 más. Estaban pidiendo cadena perpetua estaban pidiendo pena de muerte y no la dieron. Porque la defensa alegó problemas psiquiátricos y tal. Pero yo oí a 14 de los 17 padres que perdieron a sus hijos y oí a unas cuantas alumnas que estuvieron en el momento. Y todos, primero trataban al joven como un animal, porque es un animal. Una persona que ve en el piso a un compañero y le pega un tiro, pero después le pega 3 más para terminarlo de rematar, pero los otros 2 los tira para que sufra un ratico y después eso no tiene recuperación. No. Yo soy católica y para mí la pena de muerte es una cosa terrible. Pero yo oía anoche a aquellos padres, te estoy hablando, esto sucedió hace más de un año, porque esto fue en el año 18, creo que el juicio fue en el 19, o sea, esto duró mucho. Y yo oía a los padres y yo decía, la verdad, chico, es que este muchacho es irrecuperable. Y verle las facciones en pleno juicio y sonreír con el abogado. Y yo decía, que Dios me perdone, pero la verdad es que las familias tienen razón. ¿Por qué no se le aplicó la pena de muerte si él no tuvo ninguna piedad con los 17 que mató y 17 que dejó heridos? Yo espero que sufra mucho en la cárcel donde lo tienen y que pague en ese encierro todo lo que hizo.
A veces eso es peor, ¿no? Esos encierros son peores que, que la pena de muerte, ¿no? Sí. Pero ¿qué está Encerrarlo. pasando que no Eh, descubrimos? O sea, yo, por ejemplo, digo, ¿de dónde salieron todas estas Fuerzas Armadas venezolanas que torturan a sus compañeros? ¿Quiénes son bueno, estos sujetos? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el son unos papá? enfermos morbosos, Nitu. Las personas que violan a nuestros muchachos con palos, con escopetas, que le meten lo que sea en el DGCIN, por ejemplo, que los tocan, que los ponen a tocarse entre sí, porque ha habido casos en donde los torturan para que se manoseen entre sí. Este, son enfermos, morbosos, enfermos Pero son sexuales, irrecuperables. pero por Esa es supuesto que una lo gente son. Por irrecuperable. O eso sea, es dime, que yo no acepto, ni tú, que haya ningún tipo de transición donde haya perdón para estos tipos. Es que ninguno. Es que desde el que pega el más bajito, que es el cabo, el sargento, el teniente, hasta el que está arriba, Hernández Dala, Vladimir Padrino, Tarek William Saad, Michael Moreno, la vicepresidenta y Maduro. Es que todos son unos enfermos y unos criminales, Nito. Es que no son los que pegan solamente, es que son los que inducen, los que saben que eso sucede, los que han escuchado los relatos de cómo los torturan y gozan un pullero con eso. Son unos enfermos criminales, Nito. pero Entonces, ahora yo vemos, no creo en una transición judicial, no la creo, no creo en una justicia transicional para estos animales, ni creo en el perdón para ellos. pero eso es lo que está de moda, ¿no estás Ellos viendo, tienen que Petro? presentarse a los tribunales, tienen que ser juzgados y tienen que ir presos, Nito, porque si no, Venezuela no va a cambiar. Venezuela no tiene salida democrática si no hay justicia y justicia creíble e imparcial. Y empezamos por Maduro y terminamos por un Granco, un Hernández Dala, un Vladimir Padrino, una Delcy Rodríguez y todos aquellos que tuvieron que ver con la transformación de Venezuela de un Estado democrático a lo que tenemos hoy en día que da vergüenza. Eso es lo que tiene que pasar en Venezuela, Nito. Poner orden, orden y imperio de la ley. Y hasta que eso no exista, no vamos a tener democracia. Y mientras estemos jugando con los criminales, con los criminales se puede ir y hacer como si nada hubiera pasado, y olvidándonos de los presos políticos y de los que están en el DGCIN enterrado 3 pisos bajo tierra, y los que están en el helicoide, de los que están donde están, ¿verdad? No vamos a tener una Venezuela libre. Eso es lo que está sucediendo. Tamara, yo no tengo más nada que preguntarte, porque podríamos hablar y nos hacemos daño. Yo creo, No, yo no, sé no, no, que, no, no es no, yo sé daño. que esto hay que hablarlo y hay que Es que hablarlo, por supuesto hay que decirlo, Nitu, hay que porque es decirlo, que claro. están tratando de poner una pantalla de una Venezuela irreal que no existe, Normalizada, como dicen. normalizada. Vengan todos, que Venezuela es un paraíso. Por favor, vamos todos al paraíso encima de los muertos y los asesinados en nuestras manifestaciones. ¿Ah? Vamos todos allá a votar y nos olvidamos de las paredes pintadas, manchadas de sangre de los sótanos de las cárceles políticas. Vamos Claro. todos como si nada estuviera sucediendo en un país tomado por los rusos, los iraníes, los cubanos, el Hezbollah, la FARC, el ELN, como si de verdad ellos creen que vamos a salir democráticamente de toda esta gente, ¿no? Entonces, mientras no le hablemos claro a los venezolanos, Nito, es que yo pienso que parte de lo que Pero a los sucede es la venezolanos y al censura. mundo, porque Fíjate lo que me fíjate, está sucediendo con la ajá, campaña. En dígame. Venezuela, los videos de los padrinos no se ven, Ah, no se sí, están viendo, Nito, no los pueden ver. Hay muchas personas que me piden que les pase el video que no esté montado en Twitter, porque los videos esos de Twitter están restringidos. esto es Hasta increíble, eso, hasta eso, Nito. increíble. Entonces, así es, ¿no? Y Y como ahora que lo compró Elon Musk, entonces lo quitarán, lo impedirán completamente, digo yo. No sé. Mira, no, cuando te quise decir, creo que ha sido suficientemente contundente, fue lo que quise decir. A lo mejor eh, hay que tener todavía más templanza para poder tratar con mucho mayor frecuencia estos temas. De verdad, te digo, la gente quiere hablar del chino y no de esto.
de cómo está un centro hospitalario donde lo tenían recluido, que yo no dudo que sea una torta, pero resulta que es que nada en el país funciona. Mi mamá era criminóloga y mi mamá decía que ella conocía el mundo entero, pero que no era verdad, ella conocía las cárceles del mundo entero. Y ella siempre decía, me acuerdo que le preguntaba a mamá, pero ¿por qué lo de las cárceles? Mira, hija, cuando uno ve las cárceles de un país, entiende cómo es su gobierno y cómo es su sociedad. Si tú ves unas cárceles donde se cometen violaciones, donde no se le da la asistencia adecuada para que en el futuro pueda reinsertarse a la sociedad, eso no sirve. Eso definitivamente, ese país va por muy mal camino. Bueno, yo nunca olvido esas palabras de mi mamá contaba muchas otras cosas, pero siempre decía, las cárceles son el reflejo de lo que es un Estado, un gobierno y de lo que es la sociedad. Imagínate lo que somos nosotros, si eso es así. Tamara, por supuesto que te pido la lista, quiero ver cuántos se pueden apadrinar, ver qué podemos hacer. Yo por mí los apadrinaría todos. No, de verdad, o sea, si el tema es visibilizar, por favor haznos saber cómo te ayudamos aún más, cómo podemos hacer más. A lo mejor no hemos hecho lo suficiente, creo que hay que hacer más. Dinos cómo lo podemos hacer. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo puede ayudar el común, el ciudadano común con esta campaña? ¿Cómo puede ayudar? Difundiéndola, Nitu, difundiendo, dándole un retweet, dándole un like, pasándoselo a sus contactos. Es decir, de nada sirve que tengamos personalidades haciendo este esfuerzo si las personas no se involucran y no lo pasan y no lo difunden, ¿no? La idea es que crezca, la idea es que se conozca lo que le sucede a esa persona o lo que le sucede a esa persona y a ese país, ¿no? Claro. Y yo estoy contando con los ciudadanos, Nitu, ¿no? Porque es un esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, me gustaría que Claro. todos se sumaran en eso. Claro, no lo haremos, vamos a ayudarte en eso lo más posible. Un gran abrazo, Tamara. Estamos atentos. Cualquier cosa, esta plataforma pequeña, pero está a la orden, no solamente para ti, sino sobre todo, tú eres la voz de ellos, pero sobre todo para ellos, para los que están olvidados, para los que no Gracias. vemos. Gracias a ti de verdad. Con ustedes, amigos, sencillamente, hasta un hablemos pues, y no se les olviden las palabras de Tamara. Vamos a ayudarla en esta campaña, vamos a visibilizar a los presos políticos, no solamente a los nuestros, sino los de la región y más allá. Así que gracias de verdad de nuevo por haber estado aquí con nosotros y ustedes, amigos, ya saben, a retuitear, a visibilizar. Gracias, nos vemos la próxima.